que es la duración de lo que es el tratamiento, como ya habíamos visto en la parte de los antibióticos que obviamente ustedes tienen que recordar, y pues habíamos recordado los diferentes grupos antibióticos, ¿no? Y pues la pregunta es ahora, ¿cuánto tiempo vamos a hacer el tratamiento? Pues generalmente se va a ver el tratamiento, la literatura nos dice que puede ser de acuerdo a cómo vaya evolucionando ese paciente, ¿no? A cómo se va, si el paciente va presentando mejoría, pues obviamente habremos dado un tratamiento adecuado y óptimo. Si ustedes han visto en las anteriores clases que hay algunos antibióticos que se dan dosis únicas, otros dan por 5, 7, 10 días, 21 días. Y pues eso va a depender, uno, del tipo de germen, dos, va a depender de lo que es la genética del microorganismo, para ver si ese microorganismo ha generado alguna resistencia a los antibióticos, o sencillamente ese germen es sumamente sensible. Por ejemplo, habíamos visto que en la gonorrea, con dosis única de un antibiótico, pues obviamente hacemos la curación del paciente, ¿no? Siempre y cuando este microorganismo, como dice, sea sensible al fármaco que obviamente hemos administrado. Pero no funciona así con lo que es el trimestoprim, sulfamethoxazol y las fluoroquinolonas. En laboratorio se ha visto que estos hacen su efecto en ensayos laboratoriales generalmente al tercer día. Entonces se dice que con 3 dosis, con 3 días de antibiótico, pues han resultado ser muy adecuados en infecciones que no son complicadas. En cambio, los beta-lactámicos, como habíamos visto que necesitan un poco más de tiempo por su concentración inhibitoria mínima y demás, necesitan algo más de duración, o sea que por lo menos ellos tendríamos que dar por 5, 7 o inclusive hasta 10 días, ¿no? Dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. Pero también las fluoroquinolonas se ha visto que al 5.º día presentan una actividad bactericida muy óptima, ¿no? Entonces estamos viendo que vamos a ver que la media, se podría decir, de los antibióticos está entre los 5 a 7 días, ¿no? Que actualmente, si ustedes revisan la nueva literatura de los antibióticos, pues algunos dicen con 3 días es más que suficiente, ¿no? Pero obviamente eso hay que verlo en la realidad, hay que verlo como dicen cuando estamos jugando en la cancha, ¿no? Necesitamos ver si realmente con 3 días es suficiente para el paciente o es que vamos a necesitarlo prolongar. Y todo esto pues lo vamos a ver de acuerdo a lo que el paciente va a ir a mejorar. Si bien hemos hecho un buen diagnóstico, hemos sospechado de un germen de acuerdo a toda la sintomatología que nos ha indicado el paciente, y pues el paciente lastimosamente no responde al tratamiento. El paciente sigue con fiebre, sigue con todas sus signos, sintomatologías que ustedes quieren, pero el paciente no ha mejorado nada. Entonces acá nosotros nos tenemos que preguntar una cosa: ¿será que ha habido fracaso terapéutico? ¿Habremos elegido mal el antibiótico? ¿O es que hemos hecho mal un diagnóstico? Entonces, después de haber dado, como dice el libro, nos dice supuestamente un tratamiento adecuado, pero vamos a ver que pues el paciente no ha mejorado absolutamente nada, más al contrario, ha empeorado ese paciente. Entonces nosotros nos tenemos que hacer 5 preguntas. La primera: ¿será que ha habido una resistencia de este germen al cual nosotros hemos sospechado? Y este germen se ha creado se ha puesto su cobertura de caparazón y todo lo demás, y que ha ocasionado que haya una resistencia. ¿O es que estamos frente a una sobreinfección, que el paciente ya ha venido infectado, o tal vez no hemos hecho un diagnóstico adecuado y se ha hecho con una carga viral, y pues obviamente ese paciente ha venido con y se ha sobreinfectado con algo bacteriano?
responder de acuerdo a lo que pues obviamente está pasando con este paciente. Segundo, ¿será que este paciente se ha venido con un dolor abdominal? ¿Será que hay alguna víscera hueca que está obstruida? ¿O será que este paciente le han operado y hay algún absceso o alguna colección purulenta que no nos hayamos percatado? ¿O que tal vez este paciente ha venido por una patología X, pero será que tal vez hay un cuerpo extraño que esté infectado o los tejidos se están desvitalizando y por eso no está respondiendo adecuadamente a la cobertura antibiótica? O por último, como habíamos visto, ¿será que el fármaco que nosotros hemos dado es la causante de lo que es la fiebre de este paciente? Entonces nosotros nos tenemos que responder todas estas preguntas cuando hemos fracasado, cuando el paciente te dice, doctor, doctora, no he mejorado, no me está yendo bien. Entonces, como habíamos dicho, si ustedes se acuerdan en clases antes de lo que habíamos visto en fiebre de origen, en todas las causas de fiebre habíamos dicho que si el paciente no está mejorando, pues tenemos que hacer una pausa y pues empezar de nuevo, ¿no? Volver a interrogar, volver a pedir todas las demás situaciones, ¿no? Entonces, y si hemos administrado un antibiótico, pues obviamente igual debemos ver si estamos ante una resistencia antimicrobiana o hemos hecho un fracaso terapéutico. Entonces es muy importante la parte del control del paciente. Obviamente ustedes tienen que llamar a ese paciente en 48, 72 horas para hacer el control, o caso contrario, pues no lo tienen que abandonar ese paciente. No sé si con esto tienen alguna duda de la parte de antibióticos. No. Vamos a hacer un poquito de ejercicio mental. Generalmente a los pacientes se les van a presentar solamente así con cosas pequeñas y en algunos casos pues solamente se van a presentar con cosas tal vez mucho más floridas que les van a decir los mismos pacientes. Entonces vamos a leer este caso clínico y pues van a ir levantando la manito más o menos lo que ustedes creen que pueda hacer. Entonces dice que estamos hablando de un paciente masculino de 65 años de edad que acude a la emergencia por presentar fiebre de 39.5 grados centígrados. Tiene disnea, tiene confusión mental y está taquicárdico. El paciente refiere que desde hace 3 días ha presentado una tos productiva con esputo de color amarillento, dolor torácico en el costado derecho y la fiebre es intermitente. Hasta ahí es lo que el paciente nos cuenta. Hasta ahí solamente con la anamnesis ya tenemos una sospecha diagnóstica. ¿Y qué nos dice el examen físico? Pues el paciente está tiene una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, su presión arterial está a 90-55, tiene una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno está a 88% con oxígeno suplementario. Y la temperatura, pues como ya nos había referido acá el paciente, pues está con 39.5. Lo positivo del examen físico es que este paciente tiene una piel pálida, fría, el llenado capilar está prolongado o retardado, que es más de 3 segundos, tiene estertores en la base pulmonar derecha, el abdomen no hay nada relevante y en las extremidades los pulsos están débiles. ¿Qué es lo que piensa? Líquido en mi tórax derecho, en pulmón. ¿Perdón? Líquido en pulmón derecho. Semiológicamente, ¿cómo hacen el diagnóstico de lo que tú quieres decir es derrame? Derrame pleural derecho. Ya. Semiológicamente, ¿qué tienes que auscultar en un derrame pleural? Na verdade não se escuta, né?
¿Ya? ¿Y cómo se dice semiológicamente eso? ¿Qué? A ver, vamos levantando las manitas. Derrame pleural no es. Ya después les voy a decir el por qué. Quiero que hagan despertar a sus neuronas y pensar un poco. Eso es neumonía también. ¿Ya? ¿Vas por ahí? Caliente, caliente. Vamos, tienen que ser más ágiles porque el paciente no les va a esperar. El paciente no les va a esperar 1 hora, 2 horas. Ustedes tienen que llegar al diagnóstico en 10 a 15 minutos, pero así ya, volando. Tem edema, pelo que eu tô vendo, tem edema em membros inferiores, não? Derrame capilar maior que 3 segundos. No hay edema en miembros inferiores. Cuando decimos lo positivo al examen físico, que generalmente cuando ustedes hagan su internado, lo positivo significa todo lo patológico que el paciente puede llegar a tener, ¿no? No decimos positivo a lo normal. Entonces, cuando decimos positivo, decimos que está alterado a nivel de lo que es la piel, corazón, pulmones, abdomen, extremidades. Entonces, la piel, como dicen acá, está pálida y fría. Normalmente la piel no es fría, tampoco pálido, por más blancones que seamos. El llenado capilar, normalmente, ¿cuánto tiene que ser? Menor a 2 segundos, ¿verdad? Entonces acá dice que es mayor a 3 segundos, o sea que algo está pasando, ¿no? Segundo, los estertores en la base pulmonar derecha, ¿qué nos indican? Que hay un proceso a nivel pulmonar, ¿verdad? Como su compañero mencionó, una neumonía. ¿Por qué no derrame pleural? No. Semiológicamente, ¿qué van a ocultar en un derrame pleural? Va a haber una abolición del murmullo vesicular, como dice su compañero. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a escuchar nada. Acá nos dice hay estertores, o sea que significa que los pulmones están funcionando, pero hay un ruido sobreagregado, hay un ruido patológico que no deberíamos encontrar. Generalmente el murmullo vesicular debería ser conservado, ¿verdad? Si se han ocultado ustedes, ¿cómo es el murmullo vesicular? Es como si estuvieran soplando. Sibilancia. ¿No? Entonces, cuando ustedes soplan, eso es normal. Sibilancias no, porque es como si estuvieran silbando. ¿Y la sibilancia en qué lo van a ocultar? En procesos obstructivos, ¿no? Como el asma, que es lo más frecuente. Entonces, los estertores crepitantes ya nos indica, como decía su compañero, hay un proceso infeccioso, llámese neumonía. Entonces, estamos hablando de un paciente con neumonía basal derecha, porque nos dice que está en la base pulmonar derecha, hay un proceso infeccioso. El abdomen, pues bueno, está normal, entonces no va la cosa por ahí. Y en las extremidades lo que se palpa son los pulsos periféricos, los perios, el tibial y todo lo demás, pero están débiles. Entonces, volviendo a empezar, el paciente tiene fiebre, está taquicárdico, está disneico y tiene una confusión mental. Hasta ahí, ¿a qué cosa ustedes podrían llegar? Está con febre. Olvídense del examen físico. Vámonos acá. ¿Qué tipo de infección? Solamente con la fiebre, disnea, confusión mental, taquicárdico,
Está bien, estamos ante una infección, pero ¿qué tipo de infección? Ya. Hasta ahí estamos de acuerdo, es un proceso infeccioso. ¿De qué origen? Pues bueno, más adelante nos irán a decir. La tos y demás, pues bueno, la tos que es productiva, pues ya nos indica una pauta de que estamos ante un proceso pulmonar. ¿Y qué nos dicen de los signos vitales? ¿Está normal? No, está normal. Está alterado. ¿Qué está alterado? Frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, oxígeno, temperatura. Con los signos vitales más la anamnesis, ¿cuál es su diagnóstico? Necesito también sacar un rayos X de No. tórax. Semiológicamente, olvídense, como les digo a los que están rotando práctica conmigo, olvídense, hagan de cuenta que están en la era prehistórica, Sí. donde no tienen radiografía ni laboratorio, donde solamente ustedes se van a basar semiológicamente en el paciente y ustedes le tienen que dar un diagnóstico. Remóntense que están en Grecia, donde no hay nada. Y solamente se basan con sus conocimientos intelectuales que ustedes tienen. ¿Cuál es su diagnóstico? Neumonía. ¿Por qué dice sepsis? Porque tiene taquicardia, tiene febre, hipotensión, además de confusión mental. Como é a confusão mental, já é característico de uma pneumonia complicada, etc. Exactamente. Es un proceso séptico, donde el paciente acá su vida corre peligro, ¿no? Entonces, ya a esa sepsis nosotros le tenemos que poner un apellido. Tenemos el nombre y cuál es el apellido ahora. Shock. Es una sepsis de foco pulmonar, porque puede haber sepsis de foco urinario, puede haber sepsis de foco de la piel, a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal y todo lo que vamos a ver. Pero un paciente con sepsis se nos presenta de esta forma. Solamente va a decir fiebre, alteración del estado de conciencia, taquicárdico, disneico, y pues obviamente nuestro reto está en investigar de dónde es el foco infeccioso. Porque la sepsis, como ustedes vamos a ver, a desarrollar en esta mañana, la sepsis se nos va a presentar así, de que nosotros tenemos que investigar, indagar el foco infeccioso. Ahí está nuestro reto de nosotros. Muchas veces el paciente no te viene con confusión mental, muchas veces te vienen en estado de coma. Y los familiares a veces no tienen ni la más remota idea de lo que ha pasado, porque el paciente vive solo, o porque el paciente estaba de viaje, o ha prácticamente amanecido así. Entonces, aquí viene todo nuestro reto, y pues obviamente nos vamos a quedar como esta persona pensando de dónde es el foco infeccioso. Entonces, con esta pequeña introducción, pues vamos a ver lo que es la sepsis. La sepsis no es más que un proceso infeccioso, pero que tiene que ir acompañado de todos estos síntomas que vamos a ver. Antes de decir sepsis, generalmente, si ustedes van revisando la literatura, hay diferentes términos, como lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o lo que es el famoso SIRS, ustedes lo van a escuchar bastante en el hospital, una bacteremia, un shock séptico. Entonces son terminaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero que al final tienen una característica en común, como lo menciona acá en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Uno que el paciente tiene que cumplir para decir sepsis o decir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, perdón, el paciente tiene que tener fiebre mayor a 38 grados centígrados. O puede ser el caso contrario, que el paciente va a presentar una hipotermia, menos de 36 grados centígrados. El paciente puede estar taquicárdico o puede estar bradicárdico. Si nosotros tomamos unas
va a estar taquipneico, su frecuencia respiratoria va a estar aumentada. Si le hacemos una gasometría, el paciente va a tener una hipocapnia, porque la presión de CO2 va a estar disminuido, menos de 32 milímetros de mercurio, y eso ya nos indica que el paciente tiene necesidad de utilizar una asistencia ventilatoria mecánica, o sea, necesitamos intubarlo de forma inmediata. Hemos hecho la parte semiológica y pues pedimos laboratorios y nos puede salir una leucocitosis mayor a 12.000 glóbulos blancos o una leucopenia menos de 4.000 glóbulos blancos con una desviación a la izquierda. Entonces, con estos datos, nosotros decimos que hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algo está pasando en ese paciente. Cuando decimos bacteremia, no es más que el CIR más el crecimiento de las bacterias en los diferentes cultivos que le vamos a tomar, porque obviamente ese paciente está infectado, está séptico, necesitamos tomarle cultivos de todos lados, hemocultivos, urocultivos. Si es que hay secreción purulenta en la piel o en algún otro lado, pues de eso también tomaremos. Entonces tenemos que pancultivarlo a ese paciente. Y el shock séptico no es más que todo este CIR más hipotensión, a pesar de que estamos reponiendo con los líquidos intravenosos, que ya vamos a ver qué líquidos se utilizan. Entonces ustedes tienen que tener claro que la sepsis no es más que esto. ¿Cuál es el foco que nosotros le tenemos que dar el apellido? Ya es proceso de investigación que nosotros tenemos que hacer para ese paciente. Entonces, con estos criterios, nosotros vamos a decir que ese paciente está séptico. ¿Dónde tendrá que ir? Vamos a ver de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, a sus condiciones generales. Dentro de lo que es la epidemiología hay muchas causas por muerte. Y ustedes saben que la sepsis no es a nivel sistémico, y pues las muertes que más se han visto sobre todo es por infartos agudos de miocardio, porque hay un shock cardiogénico, o porque generalmente las muertes ocurren más frecuente en las unidades de cuidados intensivos no coronarios, ¿no? Entonces eso es muy importante pues tenerlo en cuenta. ¿Y por qué está aumentando cada vez la sepsis? Los pacientes cada vez vienen más con shock séptico y demás. ¿Por qué? Porque hay este aumento de la resistencia de los microorganismos en el ambiente. Ya estos gérmenes están viniendo, si ustedes quieren, con sus armaduras, si ustedes quieren, para que el antibiótico le impida su destrucción. Entonces es por eso que está viendo cada vez más estos gérmenes. Y pues la sepsis, si ustedes me preguntan de qué origen es, pues puede ser de cualquier origen. Puede ser bacteriano, puede ser por bacilos gram positivos, gram negativos, cocos positivos, cocos negativos. Pueden ser por virus, bacterias, parásitos, hongos, riquecias, por lo que ustedes se imaginen de todos los gérmenes sabidos y por haber que hay en nuestro medio. Y pues los focos más habituales puede ser una neumonía que se ha complicado, la peritonitis, pielonefritis, los abscesos intraabdominales, la parte de una bacteremia primaria, una colangitis que nos puede llevar a un proceso séptico, la celulitis, las fasciitis necrotizantes y las meningitis que obviamente nos van a causar procesos sépticos. Entonces ustedes se dan cuenta, cualquier sitio de infección en nuestro organismo que no hayamos tratado adecuadamente, porque la sepsis no es más que una complicación de lo que nosotros hemos generado o que el paciente se ha descuidado y pues ya ha venido en muy mal estado general. O que ese paciente se ha automedicado o le han recetado hierbas, o que el paciente ha ido a la farmacia le ha dado unas tabletitas y pues obviamente el paciente se ha complicado, ¿no? Entonces, no es más que una complicación o que nosotros mismos hemos producido o el paciente ha venido ya por descuido. Entonces, la sepsis siempre le vamos a poner un apellido. Puede ser foco pulmonar, foco abdominal, foco renal.
foco del sistema nervioso central, que ustedes van a ver en neurología las meningitis, y pues también de tejidos y partes blandas, ¿no? Entonces todo eso ustedes le van a dar su nombre y apellido. La fisiopatología es un poquito complicado, pero lo hemos tratado de resumir, y pues obviamente hay unas imágenes que pues obviamente las vamos a ir viendo para que ya se les quede un poquito más sobre lo que va a ocurrir. Todo proceso infeccioso habíamos mencionado que empieza con el ingreso de los gérmenes patógenos, llámense bacterias, virus, parásitos, hongos, pues ingresan esos gérmenes por cualquier puerta de ingreso, puede ser por la parte de la piel, la parte de las mucosas, la parte de la vía respiratoria. Entonces, cuando estos agentes patógenos ingresan a nuestro organismo, vamos a ver que ya habíamos mencionado en varias ocasiones, se produce un sistema de inflamación. Estos gérmenes al ingresar produce todo, se activa la cascada de la inflamación, y esta cascada de la inflamación no va sola, porque está viendo que estos gérmenes son bastante numerosos, y pues obviamente ellos necesitan ayuda. ¿Y qué ayuda van a hacer? Toda la cascada de la inflamación pues va a activar lo que es, y va a potenciar a la parte de la coagulación. Que esta parte de la coagulación, ¿qué va a hacer? Van a activar a las plaquetas, al fibrinógeno, y pues obviamente va a haber todo van a alborotar todo, tanto el sistema inmunológico como el sistema hematológico. Entonces, al haber esta activación de la inflamación y de la coagulación, se activan las plaquetas, y por ende, en la parte de los glóbulos blancos se van a incrementar los neutrófilos, que son nuestras células que van a ser las primeras en salir al campo de batalla. Por eso es que cuando hay un proceso infeccioso de origen bacteriano, los neutrófilos están incrementados en un hemograma. Obviamente, aparte de los neutrófilos, los mononucleares también van a incrementarse, pues obviamente para tratar de frenar todo ese proceso infeccioso. Pero mientras la parte de los glóbulos blancos están haciendo su trabajo de aislarlo a esos gérmenes, tratarlos de destruir, la cascada de coagulación pues también empieza a actuar, disminuyendo lo que es la fibrinólisis. O sea que aquí va a haber una activación de lo que es el plasminógeno. Cuando se activa el plasminógeno, inhibe lo que es la enzima de lo que es el plasminógeno, y esta inhibición del plasminógeno hace que disminuya la fibrinólisis, y por eso es que va a haber alteraciones en la coagulación en un proceso séptico. Entonces, como decíamos, tanto la inflamación que va a estimular con la coagulación, se va a producir una retroalimentación positiva, que esto va a ser proinflamatoria y procoagulante. Y estos cambios que van a haber a nivel inflamatorio y a nivel de la coagulación, pues va a ser perjudicial para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ocasionar una hipoxia tisular, ¿no? Y esto significa que la magnitud de la infección no se está ganando, ¿no? Entonces, va a haber un control homeostático que pues obviamente eso va a ser nocivo para el huésped. Y esto va a hacer que acá el factor de necrosis tumoral alfa pues va a empezar a actuar, y pues obviamente se van a ir neutralizando algunos mediadores que pues obviamente va a ser inútil para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nos están superando en número. Hay ya la hipoxia celular, entonces tanto la parte inflamatoria como la parte de la coagulación van a producir una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a ver que va a hacer que el endotelio se vuelva más permeable, y esto va a hacer que aumente el flujo de líquido, que va a ser un líquido rico en proteínas, que obviamente va a ir hacia el interior de los tejidos, ¿no? Que esto va a ocurrir en el pulmón, y es por eso que el paciente pues obviamente va a estar taquipneico. Pero también vamos a ver que con esta lesión endotelial
las células que van a ser lesionadas en el endotelio van a empezar a liberar óxido nítrico. Y sabemos que el óxido nítrico es un excelente vasodilatador por excelencia. Entonces, este vasodilatador va a empezar a que todos los vasos se empiecen a dilatar, y pues obviamente esto va a ser un mediador clave para lo que es el shock séptico. ¿Por qué? Porque si bien van a llegar más rápido células, glóbulos blancos, neutrófilos, los linfocitos B, los natural killer y demás, pero también va a favorecer a que los mismos agentes patógenos pues obviamente se vayan a diseminar más rápido. Entonces, estas células endoteliales que van a empezar a liberar el óxido nítrico con la finalidad de tratar de proteger un poco el organismo, vamos a ver que van a empezar a lesionar no solamente los pulmones, sino también a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel intestinal? Como va a haber esta vasodilatación, va a empezar a aumentar la permeabilidad, y esto va a empezar a producir una translocación de las bacterias. Y pues obviamente va a aumentar el proceso inflamatorio en el proceso séptico. Entonces, para que un poquito me entiendan, como les había dicho, todo empieza con el ingreso del patógeno, ¿no? Este patógeno, pues obviamente, una vez que el organismo lo identifica, empiezan a liberar a nuestras células, y estas células, si ustedes recuerdan, en inmunología cada célula tiene sus receptores. Entonces van a ver de estos gérmenes cuál receptor pues obviamente va a encajar ahí. Es como que estuviéramos jugando con un rompecabezas, ver qué ficha va a encajar. Entonces es lo mismo que pasa acá. En esta parte, mientras nuestras células están empezando a conocer a todos los agentes patógenos que están ingresando a nuestro organismo, liberan las sustancias proinflamatorias. ¿Y cuáles son esas sustancias proinflamatorias? Las interleucinas, los leucotrienos y todo lo demás. Una vez que se liberan todas estas citoquinas proinflamatorias, va a ir a la parte de la coagulación y va a actuar sobre la trombina. La trombina se va a activar y pues va a actuar a nivel de lo que es el fibrinógeno. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Las células ya están con la parte de sus receptores y demás. Los gérmenes ya se han, si ustedes quieren, ya se han encajado en la parte de los receptores y demás. Y estos van a ocasionar la liberación de los radicales libres. Y estos van a producir un daño a nivel del endotelio. Entonces, acá en este daño del endotelio habíamos dicho que se van a empezar a liberar algunas sustancias tóxicas como el factor tisular, y este factor tisular lo que va a hacer al liberarse va a actuar sobre la protrombina y la protrombina sobre la trombina, y esto va a hacer que actúe sobre el fibrinógeno, y el fibrinógeno a través del inhibidor del plasminógeno va a hacer que la fibrina en vez de que se formen con coágulos con mayor facilidad, pues va a hacer que se disminuya su actividad, y es por eso que producen los fenómenos de trombosis en nuestro organismo. Por eso es que cuando el paciente está séptico, en algunos casos igual la parte de la coagulación está prolongada, está alterada. Entonces se producen los efectos trombóticos, y estos efectos trombóticos pues obviamente van a aumentar la liberación de los radicales libres, producen mayor inflamación, hay mayor daño a los sistemas, y pues obviamente nuestro paciente está séptico, ¿no? Entonces, más o menos es en forma resumida lo que pasa en nuestro organismo en un proceso séptico. Y en la coagulación, pues obviamente, como les había dicho, ingresa lo que es los gérmenes patógenos, pero una vez ya que están en la parte endotelial, lo que pasa es que se disminuye lo que es la vía del factor tisular, y este factor tisular van a ver en hematología más adelante que va a disminuir la proteína C reactiva. Para que la proteína C reactiva active el fibrinógeno, acá en el proceso infeccioso se va
a producir la inhibición de lo que es el plasminógeno, y pues obviamente esto va a producir que disminuya lo que es la protrombina, haya vasodilatación, se produzca una lesión a nivel tisular. Más adelante si le produce una hipoxia tisular, y pues obviamente vamos a llegar a la muerte celular, y esta muerte celular no es más que nos va a llevar a la parte de la hipoxia, y pues obviamente ya nos indica que hay un fallo, ¿no? Entonces no solamente en un proceso infeccioso vamos a ver que solamente es la parte pulmonar o la parte gastrointestinal o la parte genitourinaria la que está siendo afectada, sino también la coagulación es la que está siendo alterada. Por eso cuando ustedes van a ver en un paciente séptico un hemograma, los leucocitos o están altos o están bajos, las plaquetas disminuyen, y si pedimos tiempos de coagulación obviamente están prolongados. ¿Por qué? Porque hay un proceso séptico, ¿no? Y es por eso todo esto que ocurre en todas las cascadas de coagulación que van a verlo más adelante en hematología, pues no solamente se ve alterado en procesos oncológicos o en procesos de alguna enfermedad hematológica, sino también que en los procesos sépticos también se altera la cascada de coagulación, pero no con el fin de perjudicarnos a nosotros, sino con el fin de que se intente recuperar o de alguna forma se mejore la parte del paciente. Entonces, ya habíamos visto que la parte de las manifestaciones clínicas se debe todo por algo. Hemos dicho que no solamente va a afectar el lugar donde se está produciendo la infección, sino también que acá el corazón cumple un papel muy importante. Ese corazón, ustedes lo han escuchado, y está sumamente taquicárdico. Entonces, el corazón lo que hace es disminuye tanto la precarga como la postcarga. Entonces, a nivel de la precarga, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una pérdida de líquido, va a haber como resultado de este incremento de líquido que está habiendo a nivel de los tejidos, pues el tercer espacio va a empezarse a aumentar, y por ende va a ocasionar una venodilatación, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar a nivel de lo que es la precarga, que obviamente va a estar disminuida. En relación a la postcarga, también va a estar disminuida, porque ese corazón está, si bien corriendo a 1000 por hora, pero vamos a ver que la contractibilidad ventricular pues va a estar disminuida, ¿no? Entonces, esta disminución del volumen ventricular, ¿cómo nosotros clínicamente lo vamos a detectar? ¿Por qué? Porque la presión venosa yugular va a estar baja, el paciente va a estar descompensado, su presión venosa central va a estar disminuida, ¿no? Y pues también vamos a ver, si ustedes recuerdan de fisiología, también existe una parte de la resistencia, va a haber una resistencia ventricular izquierda. O sea, ¿qué significa esto? Que acá se va a ver que la piel sobre todo va a estar caliente, va a estar profunda, y esto hace que nuestra resistencia vascular también esté disminuida, ¿no? Entonces, ya hemos visto que la parte hematológica, la parte infecciosa actúan, pero también la parte cardiocirculatoria también de alguna forma se empieza a alterar, para que pues obviamente el paciente pues en alguna forma se pueda compensar de todo lo que está pasando. Si se han dado cuenta, como les ponía en el caso clínico al principio del tema, no es difícil hacer un diagnóstico de sepsis, ¿ya? Lo único que ustedes tienen que hacer, si es que van a estar trabajando ustedes como médicos en la emergencia, siempre a los pacientes de emergencia les llegan, exceptuando las consultas externas que actualmente se ven, pero siempre les va a llegar un caso interesante, desde un paciente accidentado, un paciente con sepsis o un paciente crítico. Ustedes deben, todo paciente crítico que les llega a la emergencia como médicos, ustedes van a salir,
siempre tienen que centrarse inmediatamente en quién, en la vía respiratoria, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver, examinar solamente con la inspección, valorando, decir, ¿este paciente necesita o no necesita intubación? Entonces ustedes viendo al paciente, viéndolo en vivo ese paciente, ustedes ya les dirán, este paciente necesita intubación o este paciente no necesita. Pero ustedes tienen que ser rápidos, en menos de un minuto ustedes tienen que decir dónde vive ese paciente, ¿no? Entonces la vía respiratoria es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros demoramos en tomar la decisión y demás, ustedes saben que por todo el fenómeno de hipoxia que está ocurriendo, el sistema nervioso central va a salir dañado, ¿no? Porque ustedes saben que casi el 80-90% de nuestro cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Basta que no le llegue oxígeno a nuestro cerebro por un minuto, pues ya ocasionamos lesiones muy importantes, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes reconozcan de forma inmediata cómo va a ser la respiración de ese paciente. El paciente va a estar taquipneico, como habíamos mencionado, ese paciente su frecuencia respiratoria está incrementada. Vamos a ver que ese paciente va a tener una dificultad para respirar. Se puede ver como en los niños hacen esa respiración tóraco-abdominal, en el adulto generalmente ya no existe esa respiración tóraco-abdominal. O pues vamos a ver que aquí el paciente tiene tiraje intercostal, retroesternal. Entonces todos ustedes lo tienen que ver. Eso ya nos indica que algo raro está pasando en este paciente. Y obviamente la saturación de oxígeno pues va a estar disminuida. Entonces ya hemos valorado la parte respiratoria con todo eso. Y pues el paciente hemos dicho, bueno, lo intubamos o le ponemos tal vez puntas nasales, máscara simple, máscara con reservorio, máscaras de tipo Venturi. Entonces ustedes tendrán que tomar la decisión correcta, ¿no? Y pues la parte de la circulación también es muy importante. No nos vamos a centrar solamente en la parte respiratoria. Si bien es una prioridad, sí. Pero necesitamos saber ese paciente con cuánta de presión arterial está. ¿Estará hipotenso? ¿Será que ese paciente va a necesitar alguna reanimación hídrica? ¿Será que va a necesitar ese paciente administrarle medicamentos vasopresores? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Estará muy taquicárdico ese paciente para ver si le vamos a administrar algún tipo de antiarrítmicos o algo que esté pasando? ¿Cómo está la perfusión cutánea? ¿Cómo está ese llenado capilar? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, no necesitan más de 5 minutos para poder ver cómo está ese paciente. Desde la forma que ingresa, el estado de conciencia en la parte de la respiración y la circulación, ustedes ya se pueden dar cuenta que ese paciente está mal, necesita ayuda, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser ágiles con la parte del diagnóstico y no tienen que dudar. Ustedes tienen en sus manos está salvarle la vida a ese paciente o ese paciente se les muere en sus manos, no hay otro. Porque estamos ante una situación crítica. Que el paciente haya llegado a un estado séptico ya es un paciente, si bien tiene alto riesgo de mortalidad, pero está en sus manos o salvarlo o dejarlo morir. Entonces, por eso ustedes tienen que ser más ágiles, más rápidos en la parte de lo que es el diagnóstico con estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya hemos visto la parte respiratoria y la parte circulatoria. El siguiente paso lo vamos a examinar al paciente y pues obviamente nos llama la atención de que tiene el CIRS, ¿no? El paciente está taquicárdico, está taquipneico, le hemos hecho una gasometría arterial y pues resulta que tiene menos de 32 milímetros de mercurio de CO2 y pues obviamente el laboratorio nos llega y pues obviamente nos dice que está más de 12.000 o menos de 4.000 glóbulos blancos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que hemos hecho el examen físico, pues vamos a ver dónde está el foco. Lo tenemos que revisar a ese paciente de pies a cabeza.
será un foco respiratorio, abdominal, renal o del sistema nervioso central. No, entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto de revisar al paciente, tenemos que ver cómo está el sistema nervioso central, cómo está lo que es el nivel de conciencia, cómo hacen el nivel de, cómo valoran el nivel de conciencia. ¿Ya? ¿Qué parámetros ven en el Glasgow? ¿Cuánto puntaje le dan a la parte verbal? 5. ¿Quién da más? Chicos, esto del Glasgow es muy importante que ustedes sepan. Lo han debido ver en neurología, o me imagino que recién lo van a repasar, pero esto del Glasgow ustedes ya lo han visto más antes. Entonces, no pueden dudar ante un paciente. Un Glasgow, ustedes tienen que saber cuánto es verbal, cuánto es apertura ocular, cuánto es la parte motora, ¿no? Y pues obviamente ustedes saben que cada uno tiene sus, entre paréntesis, los diferentes puntajes, ¿no? Por ejemplo, de la apertura ocular, ¿cuánto es? Es 4, ¿verdad? Entonces ahí ustedes valorarán si es espontánea, al dolor, no duele, al estímulo verbal o no responde. Lo mismo con la parte verbal y lo mismo con la parte motora. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que vayan examinando para lo que es el Glasgow, ustedes ya le darán un puntaje a ese paciente. Si ese paciente tendrá un Glasgow de 15 sobre 15, 13 sobre 15, 10 sobre 15, 3 sobre 15. Entonces, de acuerdo a eso se va a tomar también decisiones. Por ahí ese paciente ya está con Glasgow 3 sobre 15, está en una muerte cerebral, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces es muy importante que obviamente ustedes sepan los valores, que es muy importante que ustedes tengan en su cabecita. Y pues obviamente, aparte del sistema, del nivel de la conciencia, ver si hay algún signo de focalización, o sea que el paciente tal vez muestre signos de descerebración o que muestre tal vez una hemiplegia o una hemiparesia, ya sea unilateral o bilateral sea la afectación, pues todo eso tiene que estar reportado en la valoración que ustedes van a hacer como médicos si es que van a trabajar en la parte de emergencias, ¿no? Y pues obviamente no nos olvidemos de la parte de la función renal, ver que ese paciente tenemos que controlar la diuresis, ¿no? Y pues obviamente para eso colocaremos pues una sonda Foley para ver lo que es el manejo. Laboratorialmente ya lo hemos revisado el paciente, ya tenemos una sospecha diagnóstica, entonces lo que nos queda ahora es nuestro otro 20% para que nosotros tengamos documentado todo lo que es justifiquemos la parte de nuestro diagnóstico. Si bien ya lo hemos justificado con la parte semiológica, pero necesitamos algo más verídico, ¿no? Necesitamos tener, como dicen, las pruebas en nuestra mano. Y pues obviamente vamos a ver la gasometría arterial, que es muy importante. No solamente para ver si el paciente está disminuida la presión de CO2, sino también vamos a ver si ese paciente está alcalótico, está acidótico, qué otro parámetro más nosotros lo vamos a llegar a corregir a este paciente. Por ahí es un paciente renal o un paciente diabético y que todo su estado de conciencia y demás es porque tiene una acidosis metabólica, entonces pues la gasometría arterial nos va a servir de mucho, ¿no? Y la gasometría arterial, pues exagerando en 10 a 15 minutos ya vamos a tener el resultado. O sea, no tenemos que esperar tanto como en un hemograma y demás, que obviamente eso va a tardar generalmente entre 1 a 2 horas. Otra cosa que es muy importante del lactato arterial, que igual es un restante de fase aguda, que pues obviamente se va a elevar y pues obviamente nos va a decir hay un proceso infeccioso.
¿Dónde? Pues ustedes lo tienen que averiguar, porque el lactato no nos va a decir su foco infeccioso está a nivel pulmonar, no. Entonces, de acuerdo a todo lo que vayamos viendo, pues podemos ver diferentes reactantes de fase aguda, PCR, BES, la procalcitonina y demás, pero todos van a salir elevados. ¿Por qué? Porque hay un proceso infeccioso, ¿no? Y pues obviamente el hemograma y el recuento leucocitario es muy importante, ¿no? Que ahí nos van a salir bastante cosas muy interesantes, como habíamos dicho, la leucocitosis, la leucopenia, la trombocitopenia, que puede llegar a acompañarse también en un proceso infeccioso. Cultivos, que es muy importante. A ese paciente lo tienen que pancultivar, no tienen que pedirle cultivo y tinción de grano de sangre. Si es un paciente que los familiares dicen que está tosiendo y demás, de secreción del esputo, de la orina, de los líquidos que ustedes se encuentren saliendo, de líquidos cefalorraquídeos, de todos los líquidos que ustedes que tenemos a nivel corporal, para llegar a un diagnóstico, pues obviamente tenemos que cultivar a ese paciente. Si el foco es pulmonar, estudios imagenológicos desde una radiografía de tórax. Si el foco es abdominal, una ecografía. Si no son muy concluyentes la radiografía y la ecografía, que son los estudios imagenológicos más sencillos, pues ya obviamente recurriremos a la tomografía, ¿no? Que es un poco más fina la tomografía. Pero si aún así la tomografía no es muy concluyente y demás, pues tenemos en última instancia lo que es la resonancia magnética, ¿no? Pero muy rara vez se pide una resonancia magnética para que nos ayude a investigar lo que es la sepsis. A nivel renal no nos tenemos que olvidar de pedir lo que es los electrolitos para ver si hay algún trastorno hidroelectrolítico, ya sea una hipercalemia, hipocalemia, el sodio, el cloro, el calcio, que eso nos va a favorecer mucho para la parte de la corrección de lo que es el medio interno. La creatinina, el nitrógeno ureico y la urea, pues obviamente es muy importante. En un proceso séptico, la parte renal también se ve afectada, ¿no? Entonces, por todo el proceso infeccioso. Pues no solamente la parte renal, sino también la parte hepática, que hay que pedir pruebas de función hepática si es que lo damos a ese paciente que está histérico o que al examen físico hay hepatomegalia. Entonces pediremos todo lo que incluye lo que es el perfil hepático de bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, y pues obviamente muy importante la parte de la coagulación, ¿no? El TPINR, que obviamente nos va a indicar que hay algo patológico que está pasando. Las plaquetas, que obviamente van a estar disminuidas en un proceso séptico, y los dedímeros, que también van a jugar un papel muy importante. En relación a lo que es el tratamiento, si ustedes se dan cuenta, la sepsis tiene un común denominador. Toditos van a tener fiebre, va a haber alteración del estado de conciencia, va a haber taquicardia, taquipnea, la alteración a nivel hematológico y demás. Pero lo que lo va a diferenciar una de otra es el foco. No vamos a saber si al colocarle la sonda Foley va a salir tal vez una orina colúrica, o tal vez va a salir una orina de olor fétido, tal vez tipo purulento, o en pulmones está llenito de estertores crepitantes ambos campos pulmonares, o en la parte abdominal vamos a encontrar tal vez un abdomen en tabla, que ya nos va a decir que hay una peritonitis bastante importante. Entonces la sepsis lo único que tiene en común es lo que habíamos visto del CIRS. El apellido lo van a poner ustedes de acuerdo a lo que vayan encontrando, no es nada del otro mundo. Si ustedes tienen que saber cuál es la clínica y qué semiológicamente van a encontrar en una neumonía, en una infección urinaria, en patologías abdominales, en la parte de los tejidos blandos del sistema nervioso central. Entonces, el apellido lo van a poner ustedes de acuerdo a lo que vayan encontrando al examen físico, porque el nombre ya lo tenemos, es sepsis, ¿no? Entonces ahora hay que ponerle el apellido. Y el tratamiento, independientemente de cuál sea el foco,
pues prácticamente viene a ser igual el mismo. Donde nosotros tenemos que ver la parte de la respiración. Entonces ese paciente vamos a suponer que es un paciente que está mal, aparte de estar taquipneico, tener esa dificultad respiratoria, signos de insuficiencia respiratoria, vamos a ver que ese paciente está cianótico y demás, pues obviamente es un paciente con alto riesgo de intubación. Entonces lo intubamos y pues resulta que empieza a mejorar. Pero obviamente en la emergencia no lo vamos a tener ese paciente ahí intubado, porque ustedes saben que la emergencia, exceptuando la del Hospital Viedma, ninguna emergencia tiene ventiladores portátiles. Entonces ese paciente, ¿dónde tendrá que ir? Si ya está intubado, va a tener que ir a terapia intensiva, ¿no? Donde ya el intensivista pues obviamente va a conectarlo a una máquina ventilatoria y pues donde el volumen corriente pues lo va a calcular a 6 ml por kilogramo de peso.